estamos hablando, sí, de un momento muy particular para México, porque estas reformas provienen esencialmente, no todas, porque se han agregado algunas en este gobierno que empieza, pero esencialmente estamos hablando de reformas que fueron enviadas por el anterior gobierno y que salvo algún pequeño ajuste o un agregado que tiene que ver con los monopolios, en general se están aprobando de manera integral a lo que el anterior presidente pues previó. Y esto es parte de una circunstancia política que hay que destacar. Por supuesto, Carmen. Mira, me parece que lo que estamos viendo, pues tiene que ver con un cuestionamiento a, pues, el diseño, a la arquitectura del Estado, pero también me parece que esta propuesta de cambio de régimen, como se ha denominado desde el institucionalismo, pues también está permeado de argumentos que no necesariamente, pues me parece que son consecuentes. Por ejemplo, en el caso de la reforma al Poder Judicial, pues uno de los argumentos que se ponían sobre la mesa, pues me parece que por un lado es legítimo, que tiene que ver con las complicaciones y las dificultades en materia de acceso a la justicia, de los problemas que tiene la sociedad para poder acceder a recursos legales adecuados, pero que en el fondo, pues lo que en realidad se propuso como modificación, pues no tenía en realidad como propósito mejorar las condiciones en el acceso a la justicia, sino por un lado, pues debilitar a la Suprema Corte de Justicia, que había sido un actor, que había tomado pues un papel de contrapeso del Estado. Y otra cosa que me parece mucho más preocupante tiene que ver con pues debilitar todo el aparato de administración de justicia, ¿no? Asumiendo o responsabilizando a las y los jueces pues de los problemas de todo el sistema de justicia, sin tener en cuenta pues que los problemas en el acceso a la justicia tienen que ver con factores mucho más integrales y no solamente con el actuar de los jueces, ¿no? No se hace una revisión integral del papel de las fiscalías, no se lleva a cabo una evaluación integral de la forma como se están persiguiendo los delitos, no se apuesta a un proceso de fortalecimiento de los servicios periciales, pero sí se responsabiliza a los jueces, ¿no? Y en el caso de la reforma a la desaparición a los organismos públicos autónomos, pues me parece que estamos un poco en el mismo escenario, ¿no? Argumentos donde se cuestiona que los organismos públicos autónomos son muy costosos y ese argumento cuando uno revisa, por ejemplo, el presupuesto de egresos del año 2023, uno se da cuenta que el costo de todos los organismos públicos autónomos que se desaparecen no llega ni al 1.25% del presupuesto global, o bien se cuestiona la eficacia de este tipo de organismos y pues nos damos cuenta que en términos reales, pues si lo que se quiere es mejorar la eficacia de este tipo de instituciones, pues lo correcto es fortalecerlas y no desaparecerlas. Entonces, me parece que frente a lo que estamos viendo, pues por un lado vemos argumentos que en realidad tratan de justificar una serie de reformas, pero que en el fondo no muestran lo que en realidad se está generando, que es, como lo decíamos al principio, pues me parece que un proyecto en donde en términos reales estamos viendo una peligrosa concentración del poder político en manos del poder ejecutivo. Está, digamos, un entramado complejo para México, un gobierno que empieza, un conjunto de reformas aceleradas, un desafío con el nuevo gobierno en los Estados Unidos. Vienen tiempos muy complicados. ¿Cómo te imaginas, déjame te lo pregunto así, prácticamente el futuro inmediato de México en función de todos estos temas? ¿Cómo estás viendo las cosas? Pues mira, Carmen, creo que en primer lugar, como sociedad, tendríamos que preguntarnos, pues, ¿cuál va a ser el costo de todo lo que estamos viendo en términos del desmantelamiento de instituciones que son realmente importantes para la vida democrática del país? Ahí me parece que la sociedad, conforme empiece a, por ejemplo, ver que se pierden condiciones para acceder a solicitar información sobre la construcción de una carretera, sobre cómo está gastando el gobierno recursos, cuando tengamos, por ejemplo, dudas sobre cómo se está evaluando las condiciones de pobreza en el país, sobre si en el marco de la educación las cosas están realmente avanzando, ¿no? Es decir, creo que cuando la ciudadanía, por un lado, vea que esta modificación tiene consecuencias sobre su vida diaria, pues me parece que ahí tenemos que estar muy vigilantes como sociedad, como academia,
para pues mantener un mecanismo de exigencia y pensar, por un lado, en cómo podemos restablecer eso. Una segunda cosa que me gustaría decir, pues tiene que ver con que al final del día, lo que vivimos o lo que estamos viviendo, pues abiertamente hay que decirlo, es una regresión democrática. Y una regresión democrática no se reconstruye fácilmente. Así que creo que este panorama de preocupación, pues por un lado nos debe llevar a entender que el proceso que tendremos que vivir para reconstruir todo esto que estamos perdiendo va a ser difícil. Y eso no significa también defender a ultranza lo que han hecho este tipo de instituciones, que por supuesto tienen muchas áreas de mejora, pero en todo caso habría que pensar en cómo hacerlo. Y una tercera cosa que me gustaría poner sobre la mesa es que desde la sociedad civil, desde la academia, también tendremos que adoptar acciones para suplir aquellas cosas que eventualmente, obviamente en la medida de lo posible, se han perdido en términos de acceso a derechos, de revisión de las políticas de Estado, de condiciones que permitan mejorar pues el escenario tan complejo que estamos viviendo.